¿Alguna vez te has preguntado qué armas raras y aterradoras usaban en la Edad Media que nunca viste en las películas? Pues agárrate porque hoy vamos a explorar las 8 armas medievales más extrañas, letales y alucinantes que probablemente no conocías. Y ojo, no estamos hablando de espadas normales ni de hachas típicas. No, no, no. Estamos hablando de artilugios que parecen sacados de una película de terror, pero que eran 100% reales y se usaban para hacer cosas verdaderamente brutales en los campos de batalla. Así que si te mola la historia, las armas raras y descubrir curiosidades que flipas, dale al botón de suscripción a Mitos e Historia Crónicas Épicas, porque te prometo que este viaje va a estar de locos. Y oye, antes de seguir, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Eres de España? ¿De México? ¿De Argentina? Me encanta saber de dónde viene la gente que le mola este rollo de la historia medieval. Va, empecemos con la primera arma que te va a dejar con la boca abierta. El Man-Catcher o Atrapa Hombres. Y sí, el nombre ya te dice todo lo que necesitas saber sobre este cacharro. Imaginaos la escena. Estás en plena batalla medieval, el siglo XV o XVI, y de repente ves a un noble enemigo con su armadura reluciente cabalgando por el campo. Ese tío vale oro, literalmente, porque capturarlo vivo significa un rescate que te puede forrar de por vida. Pero claro, el problema es cómo coño capturas a alguien que va montado a caballo y cubierto de metal de pies a cabeza sin matarlo en el proceso. Pues ahí es donde entra nuestro amigo el Man-Catcher, y preparaos porque este invento es de lo más retorcido que os podáis imaginar. El Man-Catcher básicamente era un palo largo, muy largo, de unos 2 a 3 metros, con una estructura metálica en la punta que parecía una jaula semicircular llena de púas y pinchos apuntando hacia adentro. La idea era sencilla pero brutal. Te acercabas al noble a caballo, le metías ese aro lleno de púas alrededor del cuello o el torso, y luego cerrabas el mecanismo con un resorte. ¡Pim pam! El tío quedaba atrapado como un pollo en una jaula. Las púas se clavaban lo suficiente para que no pudiera escapar, pero sin causarle heridas mortales, porque recuerda que lo querías vivo y cobrando. Si intentaba forcejear o moverse, las púas se clavaban más, así que básicamente estabas jodido en el momento en que ese cacharro se cerraba alrededor de tu pescuezo. Este artilugio se usaba principalmente en Europa, sobre todo en Italia, Alemania y los Países Bajos durante los siglos XV y XVI. Los guardias de las ciudades también lo usaban para capturar criminales peligrosos o personas que se resistían al arresto. Imagínate ser un ladrón corriendo por las calles empedradas de una ciudad medieval y de repente, ¡zas!, un guardia te engancha con un Man-Catcher y te arrastra como si fueras un saco de patatas. No había escapatoria posible. Lo más alucinante es que algunos modelos tenían mecanismos de bloqueo súper elaborados con bisagras y muelles que hacían imposible abrir el artilugio una vez cerrado sin tener la llave específica. Pero vamos a lo importante. ¿Era realmente efectivo? Pues sí y no. En teoría, si tenías la fuerza y la habilidad para acercarte lo suficiente a un enemigo en pleno caos de batalla, podía funcionar de maravilla. El problema es que necesitabas estar muy cerca, y eso en medio de un combate medieval donde todo el mundo está gritando, hay flechas volando y espadas cortando el aire, no era precisamente fácil. Además, si el tío al que intentabas atrapar tenía compañeros cerca, te podían hacer picadillo antes de que cerraras el mecanismo. Por eso el Man-Catcher se usaba más en contextos urbanos o en capturas planificadas que en batallas campales masivas. Lo curioso es que este arma también tenía una función psicológica brutal. Ver a tus compañeros siendo capturados con estos artilugios y arrastrados como animales generaba un terror tremendo. No era solo la amenaza de morir, sino la humillación de ser atrapado como una bestia y luego exhibido o encarcelado. Y eso en una época donde el honor y la reputación lo eran todo, era casi peor que una muerte rápida en combate. Algunos nobles preferían morir luchando antes que sufrir la vergüenza de ser capturados con un Man-Catcher y luego tener que esperar a que su familia pagara un rescate que quizás nunca llegaría. Y aquí va un dato que mola.
Algunos museos europeos todavía conservan ejemplares originales de Man-Catchers y cuando los ves en persona te das cuenta de lo intimidantes que eran. Esos pinchos curvados hacia adentro, el peso del arma, el mecanismo de cierre. Todo diseñado con un propósito muy claro: atrapar humanos como si fueran presas. Es fascinante y aterrador a partes iguales. Así que ya sabes, la próxima vez que veas una película medieval y pienses que ya conoces todas las armas, acuérdate del Man-Catcher, ese cacharro que convertía a nobles orgullosos en prisioneros indefensos con un simple clic. Y esto es solo el principio, porque las siguientes 7 armas que vamos a ver son igual de alucinantes o incluso más. Pero eso lo descubriremos en los próximos capítulos. ¿Preparado para seguir este viaje por las armas más raras del medievo? Pues vamos allá. Vale, dejamos atrás el Man-Catcher europeo y nos vamos directos a Japón, porque allí también tenían armas de lo más curiosas. Y esta en concreto es especial porque no nació como arma, sino como una simple herramienta de granja. Estamos hablando del kama, esa hoz que los campesinos japoneses usaban para cosechar arroz y que acabó convirtiéndose en un arma letal cuando las cosas se pusieron feas. Y es que, a veces, las mejores armas no las diseñan los herreros militares, sino que surgen de la necesidad y la desesperación del pueblo llano. Para entender el kama tenemos que irnos a Okinawa, esa isla al sur de Japón que tiene una historia de lo más interesante. Durante siglos, Okinawa estuvo bajo el dominio del reino de Ryukyu, y en el siglo XVII los japoneses del clan Satsuma invadieron la isla y prohibieron a los habitantes locales poseer armas. Sí, lo habéis oído bien. Prohibición total de espadas, lanzas y cualquier cosa que pudiera usarse para rebelarse. Pero claro, los okinawenses no eran tontos y pensaron: oye, si no podemos tener armas de verdad, pues usaremos nuestras herramientas de trabajo. Y así fue como nacieron muchas de las armas del kobudo, el arte marcial de Okinawa, y el kama es una de las estrellas. El kama es básicamente una hoz de mano con una hoja curva y afilada, montada en un mango de madera de unos 30 a 40 centímetros. La hoja está diseñada en ángulo recto respecto al mango, formando esa característica forma de L que todos reconocemos. Originalmente se usaba para cortar hierba, arroz y otras plantas, pero cuando los campesinos empezaron a entrenar con ella como arma, descubrieron que era brutalmente efectiva. La hoja curva permitía enganchar armas enemigas, cortar tendones, desgarrar carne y hasta decapitar si sabías lo que hacías. Y lo mejor de todo es que parecía inofensiva. Era solo una herramienta de granja, ¿verdad? Pues no, era un arma mortal disfrazada. Lo alucinante del kama es la versatilidad de uso que tenía en combate. Se podía usar de forma individual, con un kama en cada mano para un estilo de lucha súper agresivo y rápido, o combinado con otras armas. Imagínate a un guerrero okinawense con 2 kamas girando, cortando y bloqueando ataques como si fuera una danza mortal. Los movimientos circulares de las hojas creaban una defensa casi impenetrable, y cualquier apertura en la guardia del enemigo era una invitación a un corte devastador. Además, la parte posterior del mango se podía usar para golpear, así que tenías opciones de ataque por todos lados. Pim pam, corte por aquí, gancho por allá, golpe con el mango, y tu oponente no sabía ni por dónde le venía el siguiente ataque. Pero el kama no era solo para campesinos rebeldes. Con el tiempo se integró en las artes marciales tradicionales japonesas y se convirtió en un arma respetada que requería años de entrenamiento para dominar. Los maestros de kobudo desarrollaron katas o formas específicas para el kama, secuencias de movimientos que enseñaban tanto técnicas ofensivas como defensivas. Estos katas eran brutales de ver. Giros rápidos, cambios de dirección, cortes precisos que en manos de un experto parecían imposibles de bloquear. Y ojo, esto no era teatro ni coreografía para quedar bien. Era entrenamiento real para situaciones de combate donde tu vida dependía de tu habilidad con esa hoz. Ahora bien, ¿qué tan efectivo era el kama en batalla real? Pues depende del contexto.
Contra un samurái completamente armado con katana y armadura, el kama tenía sus limitaciones. La hoja era corta, así que necesitabas estar muy cerca para hacer daño, y eso te ponía en riesgo. Pero contra oponentes sin armadura o en combates urbanos donde el espacio era reducido, el kama era una pesadilla absoluta. Su tamaño compacto permitía moverse con facilidad en espacios estrechos, y la velocidad de ataque era superior a la de armas más pesadas. Además, como arma de sorpresa era perfecta. Nadie esperaba que un campesino con una hoz de granja pudiera partirte en dos en cuestión de segundos. Y aquí va algo que me fascina. El kama también tenía un componente psicológico importante. Ver a alguien luchando con una herramienta tan cotidiana elevada al nivel de arma mortal generaba una especie de respeto mezclado con miedo. Era como decir, oye, esto que uso para trabajar el campo también lo puedo usar para abrirte el cuello, así que mejor no me subestimes. Y esa actitud, esa transformación de lo mundano en lo letal, es parte de la filosofía marcial japonesa. Cualquier objeto puede ser un arma si tienes la habilidad y la determinación. Hoy en día el kama sigue siendo parte del entrenamiento en artes marciales tradicionales como el karate de Okinawa y el kobudo. Los practicantes modernos lo usan para aprender coordinación, velocidad y precisión, aunque obviamente sin la intención letal original. Pero cuando ves a un maestro demostrar técnicas con el kama, te das cuenta de lo peligroso que debió ser en manos de un guerrero entrenado. Esos movimientos fluidos, esos giros imposibles, esos cortes que parecen venir de la nada. Es hipnótico y aterrador al mismo tiempo. Así que ya sabéis, el kama es la prueba viviente de que no necesitas un arma forjada específicamente para la guerra para ser letal. A veces una simple herramienta de granja, en las manos correctas y con el entrenamiento adecuado, puede convertirse en algo igual de mortífero que cualquier espada samurái. Y eso, amigos míos, es de lo más molón que tiene la historia de las armas medievales y tradicionales. Vamos con la siguiente arma porque esto se pone cada vez mejor. Volvemos a Europa y nos metemos de lleno en el siglo XIV y XV, la época dorada de las armaduras de placas. Y aquí tenemos un problemón. Los caballeros van tan protegidos con sus armaduras de metal que las espadas ya no son tan efectivas. Necesitas algo que pueda penetrar ese metal grueso, y ahí es donde entra el bec de Corbin, cuyo nombre significa pico de cuervo en francés. Y vaya si hace honor a su nombre, porque este cacharro era capaz de reventar armaduras como si fueran latas de conserva. Preparaos porque esta arma es de las más brutales que vais a ver. El bec de Corbin era básicamente un martillo de guerra con esteroides. Imaginaos un palo largo de madera de aproximadamente 1,80 a 2 metros, y en la punta una cabeza de metal con varias partes mortales. Por un lado tenías un martillo cuadrado o rectangular para aplastar, por el otro lado un pico largo y puntiagudo que parecía literalmente el pico de un cuervo, y en la parte superior una punta de lanza para apuñalar. Este diseño multifuncional lo convertía en el arma todoterreno del campo de batalla medieval. Podías golpear, perforar y apuñalar todo con la misma arma. Era como tener 3 armas en una, y cada parte estaba diseñada para joder de una manera específica. La parte del pico era la estrella del espectáculo. Ese gancho curvado y afilado estaba diseñado específicamente para penetrar las juntas y placas de las armaduras. Cuando golpeabas a un caballero con el pico, la fuerza del impacto combinada con la forma puntiaguda permitía que el metal perforara incluso las armaduras más gruesas. Y una vez que ese pico atravesaba la armadura y se clavaba en la carne, el daño era devastador. No estamos hablando de cortes limpios como con una espada, sino de heridas profundas, huesos rotos y traumatismos internos que te dejaban fuera de combate al instante. ¡Pim, pam! Un golpe bien dado y el caballero más orgulloso se convertía en un montón de chatarra humana en el suelo. Pero espera que hay más. El lado del martillo también tenía su función específica. Cuando no podías perforar la armadura directamente, usabas el martillo para aplastar.
El impacto contundente de un martillo de guerra transmitía la fuerza a través del metal de la armadura directamente al cuerpo del pobre desgraciado que la llevaba. Esto causaba conmociones, fracturas de huesos y daño interno sin necesidad de penetrar la armadura. Era como recibir un golpe de un coche en miniatura. Aunque la armadura te protegiera de cortes, el impacto te dejaba hecho polvo. Y la punta de lanza en la parte superior permitía ataques de estocada rápidos, perfectos para explotar aperturas en la guardia del enemigo o para rematar a alguien que ya estaba en el suelo. El bec de Corbin se popularizó especialmente en Francia e Inglaterra durante la Guerra de los 100 años, ese conflicto interminable entre franceses e ingleses que duró, spoiler alert, más de 100 años. En batallas como Agincourt o Crécy, donde los caballeros con armadura completa eran el pan de cada día, el bec de Corbin era el arma preferida de muchos soldados de infantería. ¿Por qué? Pues porque te daba una oportunidad real de derribar a un caballero montado o a pie sin necesitar ser un maestro espadachín. La longitud del arma te mantenía a distancia segura y el diseño multipropósito significaba que siempre tenías una opción de ataque efectiva sin importar la situación. Y aquí va un dato que mola un montón. El bec de Corbin también se usaba en torneos y duelos judiciales, esas peleas sancionadas legalmente donde dos tíos se mataban para resolver disputas. En estos combates, ambos participantes solían ir con armadura completa, así que necesitabas un arma capaz de hacer daño real. El bec de Corbin era perfecto para esto porque podía terminar un combate rápidamente con un golpe bien colocado. Imagínate la escena. Dos caballeros con armadura, uno con espada y escudo, el otro con un bec de Corbin. El tío del bec de Corbin espera el momento adecuado, esquiva un ataque y ¡pum!, clava el pico en la articulación del hombro del otro. Fin del combate. Brutal, pero efectivo. Lo curioso es que el bec de Corbin también tenía variantes regionales. En Italia se le conocía como Luzerne Hammer y en Alemania existían versiones similares con nombres diferentes. Cada región añadía sus propios toques al diseño básico. Algunos tenían picos más largos, otros martillos más pesados, algunos incluían guardas o púas adicionales. Pero la función era siempre la misma: romper armaduras y acabar con caballeros. Era el gran ecualizador del campo de batalla medieval, el arma que demostraba que no importaba cuánto metal llevaras encima, siempre había algo diseñado específicamente para atravesarlo. Y ojo, usar un bec de Corbin no era cosa fácil. Requería fuerza considerable para manejarlo efectivamente, sobre todo porque la cabeza de metal era pesada y el arma medía casi 2 metros. Necesitabas buen equilibrio, timing perfecto y saber exactamente dónde golpear para maximizar el daño. Un golpe mal calculado podía dejarte expuesto y vulnerable. Pero en manos de un guerrero entrenado, el bec de Corbin era absolutamente aterrador. Los cronistas medievales describen batallas donde el sonido de los bec de Corbin golpeando armaduras resonaba por todo el campo como una tormenta de metal. Ese ruido debía ser espeluznante. El crack de las placas rompiéndose, los gritos de los heridos, el caos total. Así que ya sabéis, el bec de Corbin es la prueba de que en la guerra medieval la innovación nunca se detenía. Cuando las armaduras mejoraron, las armas tuvieron que evolucionar para contrarrestarlas, y este pico de cuervo metálico fue una de las respuestas más efectivas y terroríficas a ese desafío. Vamos con la siguiente arma porque aún quedan más sorpresas. Si pensabais que el bec de Corbin era brutal, esperad a conocer al maul, el martillo de guerra más grande y pesado que existió en la Edad Media. Este cacharro era básicamente un martillo gigante montado en un palo largo, y su único propósito era aplastar todo lo que se pusiera por delante. Armaduras, huesos, puertas, muros, da igual. El maul no discriminaba, lo destrozaba todo con la fuerza bruta del impacto. Y ojo, porque usar esta arma requería ser prácticamente un superhombre medieval, un tío con la fuerza de un oso y la determinación de un loco. El maul típico consistía en una cabeza de hierro macizo que pesaba entre 8 kilos, montada en un mango de madera que medía entre 1,52 metros de largo.
Algunas versiones tenían cabezas aún más pesadas, llegando hasta los 10 o 12 kilos, pero esas eran para situaciones especiales o para los guerreros más fuertes. La cabeza podía ser cilíndrica, rectangular o tener forma de barril, y estaba diseñada para concentrar toda la fuerza del golpe en un área pequeña. Cuando un Maul impactaba contra algo, la física hacía su magia. Toda esa masa acelerada se convertía en energía cinética pura que se liberaba en el punto de impacto. Y el resultado era devastador. Imaginaos estar en un asedio medieval. Estáis atacando un castillo y necesitáis romper una puerta reforzada con hierro, o derribar una barricada, o abrir un agujero en una pared de madera. Ahí es donde el Maul brillaba. Un guerrero fuerte con un Maul podía golpear repetidamente hasta destruir casi cualquier obstáculo. Pum, pum, pum. Cada golpe hacía temblar la estructura, astillaba la madera, doblaba el metal. No era rápido ni elegante, pero era efectivo de cojones. Y en situaciones de asedio, donde el tiempo era crucial y necesitabas abrir paso rápidamente, tener a varios tíos con Mauls golpeando al unísono era como tener una máquina de demolición medieval.